Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues, qué sorprendente el clima, ¿verdad? Todo este cambio climático famoso es tan sorprendente porque la semana pasada yo me estaba congelando y yo decía, los pingüinos están aquí, ya entraron, ¿eh? Y hoy no, hoy ya hace calor. Como hoy es mi voz, ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. No pude estar el domingo porque primeramente, pues, más que por mí, por todos, de contagiar, creo que el viernes cometí una gran imprudencia de ir a la reunión de matrimonios, pero honestamente me daba mucha vergüenza que fuera la primera reunión y yo no estuviera. Por eso no saludé a nadie, no me acerqué con nadie. Algunos se acercaron e intenté no hablar cuando se acercaron a abrazarme, pero gracias a Dios, muy, muy bien. Oye, pues el tema de hoy es que el reino está en ti. Y estamos viendo, yo decía la semana pasada que es como algo que hubiéramos tenido que dar en Semana Santa, pero es tan importante que entendamos dónde nos dejó Jesús, en qué punto nos dejó de nuestra vida de comunión con Él, pero también de nuestra vida en la tierra, ¿ok? La semana pasada lo que vimos fue cuando Él es golpeado, cuando Él es maltratado, y está muy interesante porque en Marcos, vimos Mateo, y en Marcos agrega un detalle, dice, le escupen, 14:65 de Marcos dice, le escupieron y al cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. O sea, fíjate, le escupen, le cubren el rostro y le dan puñetazos. Y la semana pasada veíamos en Mateo que lo desnudaron, ¿sí? Le pusieron un manto color escarlata, sobre su cabeza una corona tejida de espinas, se hincaban y le decían, salve, rey de los judíos, o sea, lo saludaban. Y le golpeaban con la caña a la cabeza, que era una caña fresca, estaba muy fuerte. Entonces, concluíamos la semana pasada que después de todo este sufrimiento físico, que en todo este sufrimiento, lógicamente, se le sangraron y toda esa autoridad que él tiene por esa sangre propia que derramó. ¿Sí? Fue su sangre. Acuérdate que la palabra claramente nos dice que Dios se preparó el holocausto, Él preparó el sacrificio perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viendo estos datos físicos, tiene toda esa autoridad de nuestro físico porque lo vivió. No solamente eso, también vimos que ese momento cuando Él le dice al Padre, Elí, Elí, lama sabactani, que voltea el rostro del Padre a ver qué está cargando nuestro pecado, nuestra suciedad, ¿sí? este, no fue un abandono del Padre, sencillamente ante tal santidad del Padre, ante tal poder del Padre, tener a su Hijo cargando como el holocausto perfecto, el holocausto completo, el holocausto capaz no solamente de cubrir, sino de quitar nuestro pecado y tomar la autoridad en todo lo que nosotros hacemos, decimos y vivimos, incluyendo la enfermedad, es algo hermoso y victorioso, ¿sí? Entonces, nos quedamos en el momento en el que una vez que él dice Lila Masabactani, nos quedamos en Mateo 50 al 53, y Jesús dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dijimos, que él dijo en el libro de Juan, está registrado en capítulo 10, él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Ahora, ve el detalle. 51, eso no lo mencionamos. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. O sea, hubo un terremoto, hubo un sismo. ¿Por qué? Porque el holocausto perfecto del Padre a través de su Hijo estaba siendo entregado.
Y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección. Aquí nos quedamos. El que resucitó primero es nuestro Señor Jesucristo. Todo este terremoto, todo esto de que hubo gente que salió de los sepulcros fue después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primero que tenía que resucitar era Él. Punto final. ¿Sí? Ahora, una vez que Él pasa todo esto y resucita, toma toda esta autoridad para nuestro espíritu, porque ahora nosotros estamos vivos, hemos pasado con el Evangelio de muerte a vida, hemos pasado de las tinieblas a la luz, hemos pasado de condenación a perdón y a libertad, ¿sí? Entonces, fíjate, quiero ver ciertos pasajes de ahí, tanto de Marcos como de Lucas, porque nos dan un cuadro muy vívido de en qué momento estamos tú y yo ahorita, en este tiempo, en el siglo XXI, en lo que vivimos. Dice aquí en Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Si alguien entiende algo en cuanto a terremotos, somos los que vivimos en la Ciudad de México o en todas las zonas sísmicas, llámese Guerrero, Oaxaca, otras partes del mundo. Actualmente creo que la mayoría sentimos una movidita de la tierra y, ay, Dios mío, ¿a dónde salgo corriendo, no? Este primer temblor que hubo al inicio del año estuvo fuerte. Y nosotros no acostumbramos salir corriendo, nos ponemos a orar, pero yo te mentiría si no dijera, ay Dios mío, yo nada más lo que digo, pues Señor, si es el momento, yo estoy, el equipaje está listo. Y siempre digo, pero que no me duela, que no me caiga un fierro, un ladrillo, ¿no? Entonces, mira, al ver esto, este hombre dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Ahora, vámonos a Marcos, luego regresamos a Mateo. Fíjate, dice aquí en Marcos, una vez que pasa todo esto y viene la resurrección, capítulo 16 de Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá esa piedra tan pesada de la entrada al sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Un ángel del Señor. ¡Uy, qué cosa tan hermosa! Pero también de miedo y miedo de asombro y temor de respeto, todo, ¿verdad? Dice, verso 6, mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, ha resucitado. Ir y hacerlo saber a sus discípulos y a Pedro. ¿Se acuerdan esa mirada de Pedro? A mí esta parte de Pedro como me gusta porque yo veo siempre, ya te lo he dicho varias veces, una mirada de Jesús como diciendo, tranquilo Pedro, yo te lo había dicho y también te dije que cuando regresaras tú confirmarías a tus hermanos. Entonces esa mirada era de comprensión, de venir y darle aliento en medio del dolor, porque cuando se ven es cuando él ya dijo 3 veces. No, 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 y en una hasta maldijo, ¿verdad? Entonces yo veo eso en Jesús y fíjate acá como el ángel le dice a las mujeres, vayan a sus discípulos y a Pedro. Y dice, él va delante de ustedes, va a Galilea. Ellas, claro que pies en polvorosa, se fueron corriendo porque les había tomado temor y espanto. Pero lógicamente, al llegar
les dijeron a los discípulos, ¿sí? Eh, Les dicen, Cristo ha resucitado. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. Fíjate que este es el gran problema que tenemos las personas que conocemos a Jesús. El agente que lo crucificó fue y le dijo, nos acordamos que aquel mentiroso dijo que al tercer día él iba a resucitar. Fíjate, mejor la gente contraria. ¿Y sabes qué? Le fueron y se acercaron, vayan a irlo a sacar en la noche, pongan piedras, pongan algo, porque no vaya a ser el peor error mayor que el primero. Ellos se acordaron, los discípulos, del miedo, del espanto, no recordaban, o si recordaban, no lo creían. Sabes que ese es el gran problema que seguimos teniendo hoy en día. Nuestro problema en lo que Dios nos habla, llámese en una forma muy personal e íntima o a través de su palabra, es un problema de fe. Les toma el temblor, oyen que vive, que había sido visto por ellas, no lo creen. Finalmente se apareció a los 11. Y ellos sentados a la mesa y les reprochó ¿qué? Capítulo 16 de Marcos, versículo 14. ¿Qué les reprochó? Incredulidad y dureza de corazón. Y esta tarde, eso es lo que quisiéramos resaltar. Porque el punto donde Jesús nos dejó es el punto de resurrección. Toda la palabra profética dada de que Jesús venía fue cumplida cuando Él vino. Dio su vida y resucitó. Entonces, en este momento, tú y yo, el punto es que el reino está en nosotros. ¿Te acuerdas que Jesucristo fue muy frecuente la frase que usaba, el reino de los cielos se ha acercado? El reino de los cielos entre vosotros está. De hecho, se repite más de 119 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se aparece ya aquí resucitado, nosotros estamos en una vida de resurrección. Hemos muerto al pecado y hemos resucitado juntamente con Cristo. Estamos viviendo todas las promesas del Antiguo Testamento cumplidas en Jesucristo. Se cumplió lo anunciado desde el Padre en Génesis 3, cuando al pecado de Adán y Eva mata 2 animalitos y los viste. Es cubierto con sangre el pecado y viste con vestiduras de justicia. Entonces, el momento que tú y yo ahorita estamos viviendo es resurrección, pero desgraciadamente estamos pasando igual que los discípulos en algunas ocasiones. Hay incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué incredulidad y dureza? Porque cuando hay incredulidad, el corazón se endurece. Empezamos a pensar en lo que tengo, en lo que no tengo, en lo que hago, en lo que no hago, en la culpa. Si en algo es especialista Satanás, es en venir a culparnos. Tú no hiciste, tú dijiste, tú. Cuando uno ve a Jesús, no hace eso. Dábamos la semana pasada el ejemplo de los que habían sido crucificados al lado de Jesús y dijo el que aceptó a Jesús, ni aún estando en esta condición puedes reconocer. Y nunca le pidió perdón, solamente le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Hoy. Y estuvo ese día hoy. Las mujeres, el reposo judío empezaba más o menos 6 y tantos, entre 6 y 7 de la tarde, ¿sí? Que era más o menos la hora novena, y terminaba hasta el día siguiente, más o menos a la misma hora. Por los cambios de, a veces la temporada, las estaciones, puede variar un poco el tiempo, pero aproximadamente ese es el tiempo del Shabbat. Ahora, él fue crucificado el viernes en la tarde y ellas fue crucificado a la hora sexta, que más o menos es la 12 del día,
Y en la hora novena, entre la hora sexta y la novena, sucede todo esto que estamos comentando. Y ellas van hasta el domingo en la mañana, muy temprano en la mañana. Entonces, el tiempo que tú y yo estamos viviendo hoy es un tiempo de resurrección. Si algo, así como dijo Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, también en el libro de Lucas encontramos que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, Él en todo tiempo hizo, cumplió tal cual como estaba previsto, tal cual como el Padre lo tenía contemplado, tal cual, ¿sí? La multitud que estaba alrededor al ver todo esto, terremoto, todo, se regresa golpeándose el pecho, ¿sí? Y los discípulos de lejitos mirando por cierto temor. Entonces, al punto a donde queremos llegar el día de hoy es que no seamos incrédulos, que no dejemos que nuestro corazón se endurezca. Yo te digo, que lo que Él te ha dicho a través de su palabra y que Él lo ha hablado y lo que Él ha dicho a tu corazón, Él lo cumple porque lo cumple. Porque Dios, cada palabra que da, Él la cumple. Él la hace, ¿sí? Ahora, fíjate qué cosa tan bella. Vamos al libro de Lucas en el capítulo 24. Dice aquí, llegan ellas y aquí dan otros datos que se me hace interesantes mencionar. Este capítulo 24 nos quedamos en que tenían temor en el Marcos y se iban corriendo. Pero en Lucas 24 nos amplía porque dice el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En Marcos nos queda registrado que dice, ha resucitado. Y aquí dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sí? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba en Galilea. El ángel les recuerda, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Se acordaron? ¿Cuántas veces el Espíritu de nuestro Señor no ha tenido que venirnos a recordar palabras que Él ya nos ha dado? Palabras que Él ya ha dicho a favor de nosotros. Y volvemos a dudar. En la duda, ahí empieza la dureza de corazón y podemos llegar hasta la incredulidad. No estoy diciendo que dejamos de creer en nuestro Dios como Salvador y Señor. Dudamos de lo que Él nos ha dicho. Y sabes qué? Las peleas y las guerras se pelean y se ganan creyendo lo que Él dice. Fíjate lo que le pasa a Pedro. Este, cuando llegan ellas y les dicen, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, Lucas 24:9, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, María Magdalena, Juana y María la madre de Jacob, y las demás con quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía loco. El ángel les recordó, les dio datos, vienen y platican, y a ellos todavía les parece una locura. Fíjate, pero levantándose Pedro. Cómo me encanta Pedro, impulsivo, no pensaba ciertas cosas. Yo me identifico mucho con Pedro, corrió al sepulcro. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Corrió al sepulcro, miró dentro, vio los lienzos y se fue asombrado, entendiendo que era el milagro. Un milagro sin comparación. Un milagro que un cuerpo muerto, nuestro Dios, tuvo la capacidad de resucitar. Entonces ve dentro, ve los lienzos y se regresa maravillado. Yo quiero que pienses un momentito en ese regreso de Pedro a donde estaban reunidos. Piensa un momentito. ¿Qué pensaría Pedro en esos momentos? Yo pienso que si fuera yo diría, lo cumplió, lo cumplió. Quiero verlo, quiero tocarlo, quiero platicar con él, quiero
sencillamente estar ahí con Él. Dice aquí, maravillándose, maravillándose. Ay, tenemos que estar tan maravillados de Dios, porque está resucitado, está con el Padre y está con nosotros. Y lo más hermoso, camina con nosotros. Nos envió a su Espíritu, no estamos solos. No permitamos que incredulidad nos robe lo que ya tenemos. El reino está en ti. El reino ha venido a ti y sale de ti. Excelencia, esas cosas buenas del cielo que salen de nosotros. Lo bueno no es porque seamos buenos, lo bueno tiene que venir de Dios, totalmente de Dios. Y me gusta mucho este trayecto a Emaús, que no lo vamos a tratar ahorita. Quiero llegar a cuando a Jesús se les aparece a los discípulos. Estamos en Lucas capítulo 24 y les dice, pasa vosotros, 24:36. Se espantaron y se atemorizaron. Dice, ¡ay, qué estoy viendo, mello! Les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Vean mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Este es un gran misterio. Este es un gran misterio, que precisamente no voy a explicar por qué, porque pues es un misterio. Pero aquí dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Un cuerpo diferente que traspasó paredes. Es un tipo de cuerpo, pero dijo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, ok, primero por tristeza y luego por gozo. Carambola, somos todo un tema los seres humanos, porque somos iguales. Les dijo, oigan, ¿tienen algo que comer? Ya, por favor, tengo 3 días de ayuno, ¿no? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. ¡Wow! Estas son las palabras que nos ha hablado, que ya se cumplió toda la ley de Moisés en los profetas y en los salmos, que se habló de él. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos. Yo enviaré la promesa. Esto me va a quedar para la siguiente semana. Pero la parte que quiero resaltar ahorita es esto. Está escrito, padeció y resucitó. Y a ti y a mí nos dejó en resurrección, en vida de victoria, en vida de avance. No seamos necios. No se endurezca nuestro corazón por falta de fe. Que tu fe crezca y crezca y crezca y crezca y crezca cada día. Aquello en que pueda venir una duda, digamos, Señor, perdóname, ayúdame, quiero creer. Porque estamos en resurrección y el reino está en ti. Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.